Somos parte de la historia que entre lágrima y desvelos quiere transformar la herida y tejer un nuevo día, codo a codo contigo. la verdad y lo vivido. Lo hace en vano y se hace signo De justicia y pueblo unido, dignidad a grito vivo, sin miedo construimos. Saludos y bendiciones a todos los que están participando de esta asamblea decanatal, de este proceso, ¿no es cierto?, de sinodalidad que venimos realizando hacia nuestra asamblea diocesana. Bueno, un gusto poder compartir con ustedes esta reflexión que vamos a hacer sobre la catequesis, ¿no?, esta dimensión tan importante de la vida pastoral. Al inicio de este proceso pensábamos esto, que era importante que pudiéramos reflexionar sobre este ámbito, tres ámbitos importantes de la vida pastoral, como es la caridad, la caritas, la liturgia y en este caso la catequesis, palabra anunciada, ¿no?, esta dimensión profética también de la vida cristiana. Bueno, tenemos que decir que la catequesis es parte de un proceso que es la misión de la Iglesia, ¿no?, que es la evangelización. La catequesis es parte de este proceso de la evangelización. Dice, es un proceso, la evangelización, por la que la Iglesia, movida por el Espíritu Santo, anuncia el Evangelio que se difunde a todo el mundo. ¿Qué anuncia la Iglesia? La salvación, decimos así, el misterio pascual de Cristo muerto y resucitado. Este misterio de amor, ¿no?, de Dios, el amor de Dios que nos salva, ¿no? Y tiene dos momentos este proceso. La acción misionera, que es el primer momento de la evangelización, el querigma, el anuncio, y la acción catequística e iniciática, que está al servicio de la profesión de fe, es decir, de la maduración de la fe. Luego de este anuncio viene ese proceso por el cual se madura en la fe. Dice, la catequesis es una etapa privilegiada de la evangelización. Generalmente se dirige a las personas que ya han recibido el primer anuncio, el querigma, en cuyo interior promueve los procesos de iniciación, crecimiento y maduración de la fe. Este es el motivo de la catequesis, hacer que maduremos o que se madure en la fe, que el cristiano vaya madurando en la fe, en la fe cristiana, ¿no? Bueno, y este querigma debe ocupar, dice, el centro de la actividad evangelizadora. Esto lo dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, ¿no?, su primera encíclica. Y de todo intento de renovación eclesial, es decir, tiene que estar en el centro del querigma. Toda formación cristiana es ante todo la profundización del querigma, que se va haciendo cada vez más y mejor, que nunca deja de iluminar la tarea catequística y que permite comprender adecuadamente el sentido de cualquier tema que se desarrolle en la catequesis. Es decir, siempre hay que volver al querigma, dirá el Papa Francisco. No es algo que pasa, sino que vamos profundizando ese querigma, ese primer anuncio, ¿no?, esa salvación, el misterio de la salvación, del amor de Dios que nos salva, ¿no?, y lo vamos profundizando cada vez más. También está la dimensión mistagógica, dice el Papa. Dice, una iniciación mistagógica, que significa dos cosas: la necesaria progresividad de la experiencia formativa, donde interviene toda la comunidad, y una renovada valoración de los signos litúrgicos de la iniciación cristiana. Es decir, es la introducción en el misterio, ¿no?, que lo hacemos a través de la comunidad y de esta dimensión celebrativa. Uno puede pensar en la misa, ¿no?, es decir, cómo los signos están al servicio de esto o nos ayudan a profundizar eso que vemos tal vez de modo en la catequesis, que lo vemos de modo, ¿no es cierto?, conceptual a veces, ¿no es cierto?, o vivencial también, si se quiere. Pero es verdad que la profundización se va haciendo también con esta dimensión mistagógica, ¿no?, que es comunitaria, celebrativa.
También tenemos que pensar la catequesis como itinerario. Nosotros tenemos por costumbre, cuando hablamos de catequesis nos referimos como a la catequesis sacramental, ¿no es cierto? La etapa de la comunión, de la confirmación, pero nosotros la tenemos que pensar en un sentido más amplio. También está la catequesis bautismal, ¿no? Que a veces le llamamos curso, es una catequesis, o IPM también se le llama curso para casarse. No, es una catequesis acerca del sacramento del matrimonio. Bueno, nosotros tenemos que pensar a lo largo de toda la vida del cristiano la catequesis, es decir, en todas las etapas. Deberíamos tener una catequesis de jóvenes, ¿no es cierto?, a través de los movimientos, una catequesis de los niños antes de la edad sacramental, la pastoral de la niñez hace alguna tarea de esta también, ¿no? La catequesis de adultos, de ancianos, es decir, mirarla a lo largo de la vida, ¿no? Como un proceso, ¿no? Como un itinerario, y es un itinerario de acompañamiento, ¿no? También esto tendríamos que pensarlo en dos realidades actuales, digamos, cómo nos desafía esta catequesis, ¿no es cierto?, carismática, mistagógica, como proceso, como itinerario catequístico, ante las nuevas realidades, ¿no? Dice, la cultura contemporánea es una realidad muy compleja, ya que por causa de los fenómenos de la globalización y el uso masivo de la comunicación, han aumentado las conexiones y las interdependencias. Es decir, estamos en un ámbito así, es decir, una realidad como multicultural, ¿no? Una diversidad muy grande a causa de esta globalización. Hay muchas ideologías que tenemos que, digamos, de algún modo tenemos que repensar nuestra catequesis a la luz de estas ideologías, de estas situaciones que se nos presentan en la vida diaria, diríamos así también, ¿no? Son nuevos escenarios que tenemos que, como desafío en la catequesis, ¿no? Y por otro lado también el tema de los nuevos lenguajes, especialmente lo que se llama la cultura digital. Se vive en una cultura ampliamente digitalizada, que afecta de modo muy profundo la noción del tiempo y el espacio, la percepción de uno mismo, de los demás, del mundo, el modo de comunicar, de aprender, de informarse, de entrar en relación con los demás. Cuando nosotros entonces hablamos de cultura digital, no estamos refiriendo no solamente a los aparatos tecnológicos, al desarrollo de la tecnología, estamos diciendo todo lo que ha modificado esto, ¿no? De modo especial las redes sociales, ¿no es cierto? Sí, la percepción del tiempo, del espacio, cómo nos comunicamos, cómo aprenden hoy los chicos. Evidentemente tenemos que hacer una reflexión en nuestra catequesis, una renovación, y de modo especial, digamos, un desafío poder, digamos, llevar adelante la catequesis en el mundo de hoy, ¿no? Que nos propone mediante esta cultura digital. ¿Cuáles son los espacios de la catequesis? Tenemos que pensar allí donde tiene que estar presente, diríamos, la catequesis, ¿no? Que nos desafía. La familia es un lugar especial, ¿no es cierto? Nosotros hemos apostado muchas veces por la catequesis familiar, en algunas parroquias sigue estando, en otras ya no está, pero sabemos que es el modelo ideal, digamos, de catequesis, porque es catequizar al adulto, también a los papás. La catequesis de adulto es, digamos, la catequesis que estructura, diríamos, todas las demás catequesis. ¿Por qué? Porque buscamos que un adulto madure también en su fe, ¿no? Y que este papá o esta mamá sea el primer catequista, sean los primeros catequistas de sus hijos, ¿no? Además de allá del aporte que pueda dar después el catequista. También la escuela, nosotros tenemos muchos colegios, en nuestros colegios sabemos que tenemos incluso la materia enseñanza religiosa, donde se profundiza como una ciencia, ¿no? En el conocimiento de nuestra fe cristiana, ¿no? Mediante la teología decimos, pero también el conocimiento de otras confesiones religiosas. Pero evidentemente que la catequesis tiene que ir un poco más allá que esto, ¿no? Es decir, por eso hay un equipo de pastoral en los colegios, porque se trata también de llevar adelante una catequesis, ¿no? Una profundización en el misterio, mediante las celebraciones de la misa que tienen, adoraciones, ¿no? Otras dimensiones que ayudan en este proceso catequístico también
dentro de nuestras instituciones escolares. También en los colegios, muchas veces en la escuela pública, se hace una gran tarea, una gran labor en esta cuestión de la catequesis, ¿no? Hay grandes aportes, sabemos, especialmente en el interior. También la parroquia como espacio privilegiado, ideal de la catequesis, ya sabemos que es súper importante, ¿no es cierto? En nuestra parroquia donde más tenemos niños, familias, y bueno, especialmente entonces tenemos que acondicionar a veces nuestros lugares, nuestros espacios para una buena catequesis. También están los espacios virtuales, toda la virtualidad, las redes sociales, hoy que nos ha permitido también llevar adelante una catequesis. La piedad popular, nosotros tenemos mucho por la devoción de la Virgen del Valle, los peregrinos, las peregrinaciones a los santos, ¿no? Y también como espacios de catequesis, hay que pensarlos también como espacios de catequesis. La cultura y el ambiente que nos desafía, ¿no? Que sabemos, como decimos, hay una diversidad cultural, las realidades, es muy diversa, diríamos así, la cultura en sí hoy, por esto de la globalización, y bueno, también tenemos que llevar adelante allí nuestra catequesis. ¿Qué acentos debería tener nuestra catequesis? Tenemos que pensar en una catequesis profundamente bíblica, basada en la palabra de Dios, en el estudio de la palabra con los niños, la profundización, la lectura, la meditación de la palabra de Dios. Sería lindo que todo niño tuviera su Biblia, toda familia pudiera tener una Biblia, y espacios para meditar, reflexionar. Una catequesis vocacional sumamente necesaria, ¿no? Donde despertemos en los niños, en los jóvenes, a qué los llama Dios, ¿no? Sabemos que Dios nos llama a la vida, nos llama a ser bautizados, nos llama a ser hijos de Dios, pero también a una vocación concreta, ¿no? Y eso es muy importante que lo empecemos a profundizar, sobre todo en el tiempo o en el proceso, diríamos así también, de la catequesis. Una catequesis misionera, catequesis en salida, catequesis carismática que anuncie, una catequesis comunitaria, ciudadana, ¿no? Que sobre todo que conozca la doctrina social, entonces que formemos no solamente discípulos de Jesús en la iglesia, sino que también sean ciudadanos discípulos de Jesús. Una espiritualidad popular, que se trata de una espiritualidad encarnada en la cultura de lo sencillo, ¿no es cierto? Vemos nosotros, por eso decimos, las grandes manifestaciones en las procesiones, en la fiesta de los santos, en los patronales, ¿no? Todo como espacios también para la catequesis. Para esto tenemos que preparar a nuestros catequistas. Es sumamente importante la preparación del catequista. Un catequista que se forma, porque tiene muchos desafíos, grandes desafíos, ¿no? Y es súper necesario hoy pensar en esa formación, pensando también en el ministerio del catequista, ¿no? Tan importante el ministerio del catequista, ahora que el Papa Francisco, ¿no es cierto?, ha dado la posibilidad que tengamos ministros catequistas, pero se requiere de una formación integral, una formación académica, pedagógica, humana, espiritual. Por último, pensar en las líneas diocesanas, los criterios comunes. Sumamente importante vivir la sinodalidad para que podamos vivir estas líneas diocesanas, estos criterios comunes, ¿no? ¿Por qué? Porque requiere del diálogo, requiere del discernimiento, requiere de lograr consensos, ¿no? Y de esa forma podremos decir, vamos a caminar juntos en la catequesis, vamos a caminar en las parroquias, en las instituciones, en la diócesis, caminar juntos en los decanatos, ¿no? Que es tan importante también fortalecer los decanatos en ese caminar juntos para que también después podamos caminar como comunidades diocesanas y en esta dimensión de la catequesis. Así que bueno, estos son los desafíos, esto es lo que comparto con ustedes. Bueno, puede ser que nos ayude a reflexionar especialmente en este tiempo preparándonos para nuestra asamblea.